Hola a todos, mi nombre es Mauro Villalobos, soy contador público, soy vicepresidente del sector empresas del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y socio director de Corporativo Villalobos. Y esta mañana les voy a hablar acerca de un tema que interesa mucho a las personas físicas que otorgan el uso o goce de inmuebles, lo que se conoce normalmente como arrendamiento de inmuebles. Las personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta tienen la obligación de pagar este impuesto precisamente cuando den inmuebles en arrendamiento, ya sea inmuebles que sean casa-habitación o inmuebles que sean locales comerciales, es decir, de un uso distinto al de casa-habitación. Estas personas físicas que tienen sus ingresos por arrendamiento están obligados a pagar el impuesto, pero hay una característica además especial en ellos. Cuando el arrendamiento lo hagan a una persona moral, es decir, cuando le renten el bien a una persona moral, la persona moral tendrá la obligación de retener el impuesto sobre la renta, tendrá la obligación de retener un 10% del importe de la renta. Ahora bien, este 10% no es un impuesto definitivo. Este 10% es un pago provisional que la persona moral va a pagar por cuenta de la persona física. Por lo tanto, la persona física tendrá el derecho de poder restar del pago de sus impuestos, es decir, de acreditar en el pago de sus impuestos este 10% que le retenga. Entonces, es importante tenerlo considerado porque para 2020 hubo cambios en la ley, cambios que son importantes en el sentido de que para que la persona física tenga la posibilidad o tenga el derecho de poder acreditar ese 10% que le retiene, debe de tener una constancia de retenciones, es decir, la persona moral que le hace la retención deberá expedirle una constancia de retenciones. Esto ha sido así, tiene mucho tiempo, esto no es nuevo. Lo que cambió fue que la ley nos dice ahora para estas personas físicas que dan en arrendamiento inmuebles, que si ellos expiden el CFDI de manera correcta, es decir, expiden su comprobante fiscal con todos los requisitos que nos marca el Código Fiscal de la Federación, entonces ya no necesitan la constancia de retención. El solo hecho de haber expedido ya su comprobante fiscal, su factura, como se le dice de manera coloquial, entonces ya con eso van a tener el derecho de poder acreditar esa retención que le hagan las personas morales. Y esto es una facilidad porque le ahorra a la persona física el hecho de estar solicitando esas constancias de retenciones y de tener que guardarlas, tener que archivarlas y tener disponibles en caso de que haya alguna revisión por parte de alguna autoridad fiscal. Entonces, esto es a partir de 2020. Esta facilidad ya la tenía contemplada la Ley de Ingresos en años anteriores, la Ley de Ingresos de la Federación, y ahora, acertadamente, se incorpora a la Ley del Impuesto sobre la Renta. De tal manera que para 2020 ya tenemos las personas físicas que otorgan, insisto, arrendamiento de inmuebles, ya tienen la posibilidad de no contar con la constancia de retención, siempre y cuando hayan emitido correctamente su CFDI. Y por otro lado, hay otra modificación también que es importante, que establece ahora a partir de 2020 que la autoridad judicial, es decir, los jueces, cuando lleven un juicio por parte de arrendadores, en donde el arrendatario, es decir, la persona, el inquilino, no haya pagado la renta y entonces el arrendador haya promovido algún juicio para demandar el pago de esas rentas, en el momento en que el juez le otorga el beneficio o la sentencia, ¿no?, en donde condena al pago de esas rentas, el juez tendrá la obligación de pedirle a la persona física la expedición de los FDIs. Es decir,
En el momento en que las personas físicas ganen el juicio, el juez condena al inquilino a pagar las rentas, ahora hay una condición para el juez. Es obligación del juez pedir los FDIs para que las personas físicas lo exhiban. En caso de que la persona física no exhiba el CFDI, el juez tendrá la obligación de notificarlo al Servicio de Administración Tributaria a más tardar dentro de 5 días. Es decir, el juez tendrá 5 días para poder notificar a la autoridad fiscal que esta persona física ganó ese juicio, que le van a pagar las rentas, pero que no presentó el CFDI. Esto, evidentemente, es con la finalidad de que las personas físicas pues declaren todos sus ingresos, inclusive esos que provengan de un juicio, y que, pues, normalmente en la práctica sucede que este tipo de rentas que no se cobran, pues se cobran acumuladas, ¿no? Y entonces, al momento de expedir su CFDI, deberán de pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, estos son los principales cambios para las personas físicas que otorguen en arrendamiento bienes inmuebles, ya sea de casa, habitación o ya sea de locales comerciales. Es exactamente la misma regulación. Yo creo que hay que tenerlo muy presente para poder cumplir de manera satisfactoria con las obligaciones fiscales.